Bueno, y seguimos con los casos de las mini asesorías con la membresía de YouTube y les voy a presentar el caso de una mamá que tiene un niño de 6 años con trastorno del espectro autista nivel 2 y quiere aprender cómo ayudar a su niño con todo este tema de que es brusco, de que se le acerca y le aplasta los cachetes, invade espacios personales y se la pasa apretando todo, inclusive quitándose los zapatos en el medio de la calle. Así que si esta también es tu caso, te invito a que mires la solución. Ajá, cuéntame de aquí de la asesoría qué quieres trabajar, qué quieres probar. Sí, la parte sensorial, porque es que él es muy sensorial. Ajá, pero ¿en Él qué nos quiere, contexto? Cuéntame un poquito. bueno, en el contexto, en el sentido de que por lo menos él le gusta estarnos tocando, muy táctil, en la parte como táctil, porque él le gusta como estarnos haciendo así. Él nos hace así, por lo menos al papá, por la la barba. Él le gusta como sentir esta parte de aquí que a veces papi tiene y entonces le hace así. Él le gusta que uno lo esté abrazando, es como sintiendo, pero a veces no sabemos si lo hace por afecto o lo hace porque necesita ese estímulo de que sentirse apretado. Cuando él nos busca así, entonces yo cojo y lo aprieto duro y él le gusta y ya como que, ok, se queda ahí sentado o quiere que nosotros lo estemos cargando, sentado en las piernas, no sé, pues como toda esa parte a él como se dice, lo desconcentra de pronto un poco y pues quisiéramos como aprender cómo trabajar en esa parte. Al gordo, aparte de las letras, libros, le gusta carritos, le gusta legos, le gusta... No, carritos, no, sí le gustan Legos de esos anchos, de esos bloques grandes, de Ujú, esos que se apilan, ujú, eso le gusta, a él le gustan mucho los colores, como apilar cosas, como poner, ujú. le gustan eh, unas figuritas de Mickey Mouse que son magnetic, que se pegan. Ok. A él le gusta estar viendo eso, sí, le gusta mucho eso. Le gusta estar, bueno, es que él hace varias cosas pero lo que más se enfoca a él es en los números y en las letras. Ok, perfecto. Números. Sí, eso es lo que más como que él busca. Él Ah, tiene pelota de esa donde yo lo pongo a sentar cuando está así también, que salte. ajá. Él es de mucho movimiento. Ujú. eh, Le pongo también los cojines así fuertes cuando está, lo acuesto y él le fascina eso, que le Ok. agile en su cuerpo, Ok. se lo hago. ¿Y has Sí. probado cojines y arriba la pelota? No, Ok, no, esa no la he hecho, solamente los cojines. ok, vas a probar Hacer eso. los cojines y la pelota, Ajá. Y se cojines lo vas a y pasar por la pelota. planta de los pies también. O sea, empieza a acostar Oh, boca abajo y empiezas por la planta de los pies con la pelota. O sea, ruédale esa pelota, pero no es rodarle la pelota nada más, es con tus no, manos hacerle presión. vas a fincar hacia abajo la pelota, cosa de que tenga esa presión y ahí sí se la Ujú. ruedas. Ah, ok. Ajá. Entonces, Ok. mira lo que se me ocurre, porque obviamente él está pasando muchas horas desde las 8:40 hasta las 2:45. Son Sí, muchas horas sin que su cuerpo esté recibiendo el estímulo que él necesita, digamos, sensorialmente hablando. Con ujú, esas terapias ocupacionales en el colegio, yo voy a los colegios y uno no tiene las sí, herramientas, uno no tiene, ¿sabes? Esa gente se enfoca más en la parte de motricidad fina, de sí, escritura, de usar las tijeras, de la ujú, plastilina, de las letras, etcétera, etcétera. sí, Entonces, sí. con eso no contamos. Entonces, ¿tú haces con él una rutina en la mañana antes de la escuela o no? Pues la verdad es como el tiempo muy, muy reducido. Ok, ok. Entonces no es mucho lo que pues yo le digo, le muestro pues como qué es lo que vamos a hacer. Le voy Ajá. explicando. Esa es como la rutina, que le toca la medicina, que le toca esto, yo más, y vamos a bañarnos, vamos a desayunar. Ese es como el tiempo que yo le tengo y ya empezarle a hablar. Pero así como que yo diga que lo pongo a hacer algo, no. Ok, ¿y te vas en la escuela caminando, en el tren que agarras? No, en el bus. En El un bus bus. lo recoge, sí, Ah, ok, a él, sí. pensé que te montabas con él, ok, No, entonces, no, 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 se va en el bus. ok, Ajá. entonces no, no nos sirve. Ok, bueno, mira lo que podemos hacer. Cuando llegues en la tarde, me imagino yo que como eso de las 3, se me ocurre que pudieses hacer
diferentes actividades. La primera, con lo de las letras y los números, si puedes, ahí tienes mi número. Me vas a mandar un video del columpio o una Ujú, foto del columpio para yo poder ujú, saber. ok. ¿Él se pudiese poner boca abajo en el columpio o no? Ok, mira lo que vas a hacer. Lo primero, puedes probar, te voy a poner como que diferentes actividades que puedes probar con él a ver. Entonces, la Ujú, primera sería boca abajo y le puedes poner las letras en el piso ok. y le vas a colocar una cesta de la ropa sucia, una caja, lo que tenga. Oh, Ahí donde tienes esas pelotas de colores, que es como una ajá, piscina, le ajá. quitas las pelotas y lo que vas a hacer es que tú misma vas a agarrar una letra y ¡boom! Ah, Entonces para tienes que la la letra tire. A, no sé, por ponerte un ejemplo. Ujú. Pero que quiero que sus manos, si es que el columpio te da con la altura, si lo puedes, si no te Si se puede esfuerzas, subir o algo. ajá, si ves que sus manos toquen el piso y que él quede como si estuviese haciendo un plank. Ujú, sí. Entonces, Ajá. él va a agarrar más que todo él solito con su propio peso y las letras están ahí. Entonces, ok, vas a agarrar, no sé, letter A. No sé si le gusta por A, B, C o puede agarrar la Z, puede No, agarrar. él puede coger cualquiera. Ok, Sí. No, entonces, bueno, ok, no vamos tiene a hacer la con el palabra cambio. cat. Ok, entonces vamos a hacer cat, vamos a buscar cat. Ujú. Sí, y entonces que busque sí y que la meta en la piscina. Ah, ¡Ey! Y agarra ella y la ah, mete en la piscina. Y agarra y la mete en la piscina. Ok, sí. ¿por qué? Esa actividad no está, digamos, como que columpiándose todo el tiempo, sino que también está poniendo la parte de propiocepción, que es la presión, que es lo que le está buscando más. Entonces, Ujú, está con una actividad que le gusta, con algo que él conoce, y le vamos a ujú, agregar esa parte de que tiene un inicio, que es agarrar la letra, un medio, y al final. sostenerla y ponerla en la piscina y luego otra vez comenzamos, o sea, tiene como una secuencia y eso él lo va a como Ujú, organizar un poquito. Eso puede ser una actividad, ¿ok? ok. Otra actividad que puedes hacer, te recomendaría de pronto si puedes poner las letras con tape o los números, me da igual. Ujú, Le pones tape por encima y colocas las letras y los números en esa pared, ujú, ¿ok? Y de pronto, si él da en el columpio, no sé, ujú, tendrías que probar. Si él da, él está sentado en el columpio, ¿ok? Y le pusiste los números. Y entonces con el pie, o sea, tú lo vas a agarrar, lo vas a columpiar. ¿Dónde ah, está para que, el número uno? Ok. Y ready, set, kick. Y entonces tiene oh, que tocar con los pies el número uno. ¡Bum! oh, tocar. Ajá. Ok. Pero que choque, o sea, que los pies Ajá. choquen Choque en la pared con la donde pared. está. No. Que creo que ahí vi que tenías una pared azul, no sé si con eso. Ujú, sí, Ajá, sí. ajá. No sé si con eso Ok. puedes jugar a ver Sí. si funciona. Vamos a ver, me mandas el video a ver No, y si. se está trabajando varias cosas a la vez, como se dice. Exacto. Entonces tú lo vas a agarrar si tú pudieses, ¿sabes? Como que lo abrazas para que también tenga esa sensación más fuerte y lo subes. O sea, este es el columpio, entonces yo lo voy a agarrar por detrás. Ujú. Ready, ¿dónde está la letra o el número 5? Ready, set, go. Y tú misma lo vas a empujar y, y que toque con los pies. No sé si me Ah, estoy ok. explicando. Sí, 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 te entiendo. No. Sí. Esa Ah, puede ok. ser otra actividad con los números y las letras. Ah, Otra, listo. otra actividad que puedes hacer, esto lo tengo yo en mi práctica, no, en mi closet de juguetes. Déjame ver si lo tienen en Ujú, Amazon. Aquí está. Ok, si ves que son como unos pedazos de fieltro ajá, para pegarlos. para pegarlos, correcto. Entonces, tú con el libro, vas a abrir el Ujú, libro, ok, Brown Bear, what do you see? Y tú se los vas a esconder ujú, en la casa, pero que él los pueda ver, o sea, no es que los vas a esconder debajo de ujú. o sea, Para que, sí, encima para que del lo busque. sofá, que él los Algo pueda ver donde él vea, sí. donde él vea. Entonces,
oso, ¿dónde estás? Y entonces puedes ir a buscar el oso. Corre, 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 corre. Y encontró el oso. Ok. Después, vamos al libro otra vez. Brown bear, what do you see? I see a purple Ujú, cat looking at me. ujú. Ok, ¿dónde está el purple cat? Purple cat, Pero ¿dónde? que él haga movimiento y se desplace. Correcto. A eso es que. Ah, Correcto, porque tú lo vas a esconder en la casa, uno ujú, arriba de la cocina. Tú vas a ujú, ir con él, mano con mano, a ujú. llevar, pues tú sabes dónde lo escondiste y tú lo vas Claro, a llevar como, para que él vaya. ¿dónde estará? ¿Dónde Mm, estará el gato? Oh, y entonces corres otra vez a donde está el libro. el libro. Y bueno, ok, Ujú, ahora Purple Cat, what do you see? I see a red bird looking at me. Ok, vamos. Ahí estás haciendo algo que a él le gusta, que es ujú, ver, pero le estás incorporando la parte sensorial, que es movement based. Pero tiene ujú. un propósito, no sé si me explico. O sea, tiene Sí, igual un sí, inicio, un algo. medio y un fin, y tiene un propósito y una secuencia para él. ¿Ok? Ujú, sí, Esa puede ser otra actividad que puedes hacer. Otra vale. cosa que estaba pensando es que como le gusta lo de los sapos, las ranas, Ajá. de pronto se Sí. puedes comprar estos sapos de mentira, ¿sabes? Como de estos de plástico. Ajá, ajá, Y se me ocurre que le puedes poner, venden también estos círculos, dame un chance, como estas cositas, ¿sabes? oh, ya. Ajá. Ajá, y entonces se los pones en el piso, ¿ok? Y le pones todas las ranas en, en el primer círculo, ¿ok? Ujú, Tiene que agarrar una rana, para que empiece con. tiene que saltar como la rana, como a él le gusta, Ajá, ajá. hasta el último círculo y cuando llegue al último círculo tiene que tirar la rana al básquet o a la piscinita de pelota o Oh, lo que sea. pero él saltando en los círculos, Él va a ¿sí? saltar en los Ah, círculos como una rana. oh, Entonces, ok, vamos a, ¿cómo se llama? Little Frog. Ajá, ajá, Little little frog. Frog, no sé cómo es. Little Ajá. Frog, porque What no. do you? Ajá. Ok, Little Frog, what do you see? Y agarras otro. Ok, we're gonna go jumping, jumping, jumping until you're looking at me. Y cuando tal, lo tiras en la piscina de pelota. Oh, Entonces vuelvo, es una actividad que es sensorial, que tiene propósito, ujú, sigue una secuencia y lo estás ayudando a él no solo a estimular toda la parte sensorial, sino a prestar atención, a sí, que siga instrucciones, etcétera. movimiento de su cuerpo, sí. Exacto, exacto. Sí. Este, mm, Pero Fabi, al yo hacerle eso, el movimiento que él hace también en la calle, ¿él lo va a seguir haciendo? O sea, ah, está, ahí es la parte que está puedo bien hacer. esa es la pregunta que me estabas haciendo. Yo, en lo personal, le tomaría una foto a la sala de mi casa, Ajá, una foto a esas ranas o a cualquier rana y le ujú, pusiera como un checkmark, o sea, imprimo la foto de mi casa, imprimo la foto de la rana, la foto de la rana se la pego a la casa con tape y le coloco bien sea check. un checkmark o un dedito, una carita feliz, o sea, Ujú, lo que sea que identifique que en la casa, una sí foto de la puedo. casa, una foto del parque y una Ujú, foto de la calle. ¿Entiendes? ok, Y en la de la ajá, calle vuelves a colocar la rana, la misma pero rana, con X. y Ujú, le colocas una X. oh, Entonces, como que mira, ahora no es momento de la rana y le sacas la del parque o la de tu ujú, casa. Cuando lleguemos a la casa o cuando lleguemos al parque, vamos a saltar como una rana. Por ahora no. oh, Entonces, trata de hacer eso con lo del el cojín con las pelotas, ajá, lo del la letra. lo del Ajá, columpio boca abajo, columpio boca arriba, chocando la pared, esconderle las cosas de Brown Bear, ajá. hacerle eso del sapo y hacerle el visual del sapo y probar. No sabría decirte qué tipo de textura a lo mejor pueda gustarle a él, cosas que él pueda tener como sensaciones. En el pie. Ah, en el Fíjate, si quieres estos círculos, en vez de comprar los otros, cómprale estos que tienen diferentes texturas. ajá. Yo te lo O mando. para que camine encima de eso. Sí, que camine, que salte encima de esto. Mira, ¿ves? Que hasta yo le compré lo que tú me dijiste del material ese que tiene la bombita, y a él Ajá, le gusta sentir eso. Yo lo pongo a caminar allí y a él le gusta, como que buenísimo. siente algo allí. Claro, claro. Y Oh, eso fíjate, está chévere. ¿sabes? Como,
como diferentes texturas para que lo ayude también con los pies. A ver, Esas actividades, más o menos, ¿cuánto tiempo hay que hacer de hacer lo que él los esté haciendo en el día, un ejemplo? mira, eso el cuerpo de él te lo va a dejar saber. O sea, es como que Mm, es muy difícil yo poder decirte, mira, haz 5 rondas de esto, haz 5 rondas de aquello. O sea, es como que si tú ves que el niño hizo 3, pero ya se te fue y como que no mostró interés, pues bueno, ya, ujú, hiciste 3. ujú. Lo que tú puedas, pues, o sea, Ok, y durante el día lo ideal es que, bueno, en la tarde puedes hacer aunque sea una actividad de estas una, que te estoy poniendo. Si él quiere más y tú ves que está conectado contigo, que le gusta, pues la sigues haciendo. No hay un tiempo ok, que yo te ajá. pueda decir, manténlo en el columpio por 10 minutos. No, si tú ves que eso lo está él ayudando, lo está regulando, o sea, O está sea, es como hasta de soporte, como se dice, tú vas a ver su lo cuerpo, que él vas a ve. ver después como que, uy, a lo mejor sí hice mucho, o no, Ujú, mira, se quedó tranquilo, o no, mira, se sobreestimuló y se puso peor. ujú. Y Oh, tú vas a ir conociéndolo muy también. calculado. Exacto, que Ok, tú vas a ir viendo, ¿sabes? Como que esto sí, esto no, esto le ujú. funciona mejor, esto, ¿sabes? Ellos hablan Es mucho, relativo, sí, ajá. el cuerpo de ellos habla mucho.